Libros para la banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas. Buenas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Libros para la banda. Yo soy Cristina Pándura y como siempre me acompañan Juanjo Albor y Steph Pándura en nuestro tercer episodio de la cuarta temporada. ¡Holi! ¡Holi! ¿Cómo están? ¡Uy! Este se escuchó muy bonito, ¿eh? Estamos muy bien. ¡Qué bien! Muy bien, qué bonito. Hoy siento que venimos un poco cansadillos, pero estoy segura de que el tema nos va a despertar, porque como saben, o los que nos han estado escuchando durante estos 33 capítulos, algo así, nosotros no somos de letras, nosotros somos de comunicación y periodismo. Nosotros estudiamos eso bueno, John y yo estudiamos en la misma universidad y Steph estudió... ¿Dónde estudiaste tú, Steph? En la Autónoma de Yucatán, pero yo estudié comunicación social. ¿Y no es lo mismo? No, es diferente. Nosotros tenemos un área de desarrollo, pero no enfocado al periodismo. O sea, es como para labor como en comunidades. Y sí tenemos una materia de periodismo, pero solo una. En un semestre. No vayan a estudiar ahí, amigos. No es cierto. Bueno, pero tiene algo que ver con la comunicación o algo así. El punto es... Sí. El punto es que nadie aquí se dedica a la comunicación. Nadie aquí no, ¿cómo chingando? No. Yo sí me dedico a la comunicación. Sí. No, pero además estaba diciendo la ironía de que tampoco terminas estudiando comunicación para hacer otra cosa. Sí, no estudian comunicación. Pero no, sí es cierto, Cris domina el mundo, que eso es muy de comunicación. No domino nada, pero ni mis horas de sueño. No domino ni mi vida. Eso es lo único que no controla porque en el trabajo la traen full, así que no estudien comunicación. Bueno, pero de alguna u otra forma, o sea, el hecho de haber acercándonos a este tipo de carreras o de formación académica, también siento, al menos en mi caso, sí fue una influencia como muy importante para acercarme justo al periodismo. Yo no estudié especialidad en periodismo, yo me especialicé en otra cosa, pero sí llevé materias de periodismo y más o menos sé cómo se hace y chalala y perseguir la nota y no sé qué. Y he trabajado y trabajé un ratito en algún medio por ahí y trabajé con periodistas también, periodistas que pues sí la han armado y vivido de periodistas, que es un trabajo bastante mal pagado, en nuestro país por lo menos, y es un trabajo muy peligroso. Entonces, en este episodio traemos algunos libros escritos por periodistas. Podrán o no ser reportajes, podrán o no ser investigaciones, algunos son de ficción, porque justo platicando con algunos periodistas ya hechos y derechos, sí hay una convención de que, pues justo como se dedican a escribir, en su mayoría les gustaría mucho escribir ficción. Entonces, bueno, de eso se trata el episodio de hoy, de libros escritos por periodistas. Éale. Emociónense más, carajo. Ay, es que después de entrada mal pagada, muy peligrosa. Pues sí es que creo que justo hay que poner los claroscuros ahí. Hay trabajos periodísticos que creo que valen mucho la pena y es un trabajo muy noble, y hay otros que sí, de plano es importante llamar la atención sobre, no sé, mentiras, ¿no? Y cosas así. Ajá, el amarillismo y el clickbait actual. Sí. Le quitan como prestigio, ¿no? Al trabajo de la mayoría de la banda que se dedica a hacerlo chido. Sí, de la labor que en serio es peligrosa. Por ahí traemos al menos yo traigo una mención una mención honorífica de ese tipo de personalidades que presuntamente son periodistas, pero no mucho. Y los medios de comunicación actualmente, con el modelo de negocios, bueno, esto ha sido desde siempre, pero ahorita con internet y esas cosas y el clickbait, pues justo son más amarillistas todavía. Y pues sí, trabajo chido del periodismo se ha ido, pues no sé si mermando, pero sí haciéndose menos visible. Sí, y que al final de cuentas, o sea, como en todos los trabajos o casi todos, o sea, al menos en el sector privado, o sea, creo que la bronca es pues que terminan siendo víctimas de casi es como todo en el pinche capitalismo, ¿no? De eres una especie de secuestrado que, o sea, o haces lo que se te dice o pues no vas a comer, básicamente, ¿no? Y está bien culero que sea así, que sea esa presión, porque, o sea, como que al interior de muchos medios, obviamente siempre va a haber todo tipo de gente,
pero pues mucha banda está siempre haciendo la lucha por hacer su chamba con calidad y luego Ni las gracias, ¿no? ni las gracias y luego ni sus jefes o quienes son dueños del medio, o sea, tanto el nivel administrativo, que es más lejano normalmente, como en el nivel sí operativo y estratégico, quienes deberían de llevar la batuta, ni tienen idea de qué chingados deberían de estar haciendo, ¿no? Y la banda de más abajo luego es la que pues, saca la chamba a pesar de las trabas que les ponen en vez de ayudarles. Y que está bien culero, ¿no? Y creo que ya habíamos mencionado quizás en otro episodio justo que el periodismo por sí mismo pues no es precisamente objetivo, aunque te lo enseñen así en la escuela. Es muy difícil serlo porque al final somos seres humanos y muchas de las informaciones que son publicadas y la forma en que se publican, importancia o la jerarquía que se les da, pues depende también de diferentes intereses, ¿eh? No importa de qué lado más que la iguana. Al final, mucha información está justo hecha, pues sí, para responder a ciertos intereses, ya sea públicos o privados, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que es parte como de esta intención, como el revisar el sesgo que tiene la información, ¿no? Y creo que como comunicadores tenemos siempre esa responsabilidad, y más los periodistas, ¿no? Que a veces pareciera que en este momento donde hay tanta información no se toman en serio estas cosas, ¿no? Y hay que revisar la información 2 veces por la cantidad de, no quiero decir mentiras, pero de información que pues, tal vez no sea la adecuada, ¿no? Que podría alarmar mucho a la gente o que, pues al contrario, ¿no? La mantenga como en apaciguada todo el tiempo. Y hasta que, e incluso los ángulos que luego manejan, o sea, justo, ¿no? O sea, lo que decía Cris hace rato de cómo quienes lo hacen así, ya sea sin cuidado, sin ética, sin muchas cosas, terminan pues dañando, manchando tanto entre reputación como percepción general, como dificultando la labor de otros periodistas, ¿no? Que dices, güey, o sea, no mames, ¿no? Básicamente, porque justo, ¿no? Quienes, no en el sentido de que exista una objetividad pura, o sea, si nos vamos hasta cuestión epistemológica, pues obviamente no hay una verdad como una cosa que existe ahí y podamos ver, ¿no? Sino en el sentido de, como decías, Steph, reducir el sesgo y a final de cuentas de, pues hacer la chamba bien. Quienes lo saben hacer chido, está padre. O sea, chido me refiero con esa responsabilidad de no caer, por ejemplo, desde cosas tan sencillas como el clickbait, ¿no? Hasta cosas más complejas más bien, no sé si complicadas, pero sí de mayor magnitud, como no verificar información, por ejemplo, ¿no? Claro. Que dices, güey, y luego pasa, además, luego también cuando pasan medios todavía más visibles, pues obviamente llega a más gente, cuando se revela lo que de verdad es un chingo de gente, entonces con también ciertos intereses lo puede usar para desprestigiar la labor periodística y pues se pasa a joder a todo el gremio periodístico en vez de beneficiar, ¿no? Y dices, güey, chale, está feo porque pues, de por sí, como dice Cris, ¿no? Mal pagado, en muchas fuentes es bien peligroso y luego agrégale que te metan el pie, ya sea por intereses creados o por fallas por falta de responsabilidad o sea, colegas en sentido del mismo gremio, ¿no? Que nunca los has conocido Claro. y sean de otro lado. Pues está culero, ¿no? Porque, pues, güey, no manches. Está muy cañona. Está culero en el sentido ético, insisto, ¿no? O sea, más allá de que si eres objetivo o no eres objetivo, y justo coincido en el tema de, pues, no hay una verdad absoluta, es un tema de ética. Y justo creo que eso me da un poco de pie a ¿Tu primer libro? Hablar de un primer libro. Que no iba a hablar de pero creo que esta solemnidad me da permiso. Dale, solemne. Es no ficción. Ajá. Es de, por ahí también trae otro de este mismo autor, que es Ryszard Kapuscinski, que la gente que estudió periodismo lo debe conocer. Y justo es una de sus, pues es de lo más conocido, por lo menos en nuestro rubro, y se llama Los cínicos no sirven para este oficio. Y es una reflexión que hizo en la 6ª convención redactor social en el 99 en Italia, donde habla sobre la responsabilidad de contar la realidad, ¿no? O sea, de en serio tomar los hechos que estás observando y narrarlos sin caer en cosas como sensacionalismo, morbo, cosas por el estilo, y justo cómo se hace lo que él llama buen periodismo. O sea, de hecho, es sobre el buen periodismo, ¿no? Entonces es una clase de cátedra en donde te dice por dónde la narrativa periodística debería ir para no crear justo pánico, morbo, sensacionalismo. Me gusta la palabra sensacionalismo. Es sensacional. Sensacional. Y contarlo de una manera ética. Por eso dice, los cínicos no sirven para este oficio. O sea, los periodistas tienen que tener un ojo
más que objetivo, analítico, ¿no? Porque al final cuando cuentas un hecho o estás narrando una realidad, no te puedes sostener únicamente justo en el hecho, sino tienes que hablar de un contexto. Y si justo tu narrativa responde a intereses creados, pues difícilmente vas a poder narrar esa realidad sin darle un toque, pues, dudoso, por llamarlo de alguna forma. Entonces, creo que es para la gente que estudia periodismo, quiere dedicarse a esto, es una muy buena lectura. Kapuscinski es como súper de cajón. Ahí tiene más, al rato Steph nos va a contar de otro, pero este es como una Biblia para iniciar sobre qué sí y qué no deberías hacerlo bajo una óptica ética, que no afectes también a las demás personas y que seas analítico a los contextos que existen en lo que estás narrando. Me parece que es bien interesante esto que dices y también bien fuerte, ¿no? Porque pareciera que cuando uno es un periodista ético, como dice Juanjo, ni las gracias les dan y a esos sinvergüenzas que se la pasan como distorsionando la información y que al final venden este tipo de notas o de historias que obedecen a ciertos intereses son los que mejor ganan, ¿no? Porque pues se venden precisamente al capitalismo. Entonces, yo sí pienso que este tipo de trabajos, así como el de los diputados y los servidores públicos, sí debería de cambiarse la idea de que van a hacerse millonarios para que precisamente se entregue un trabajo con ética y que obedezca pues a la verdad, ¿no? Sin afectar tampoco a otros, porque muchas veces como el decir la verdad, parecía, yo a veces pienso como que hay que contar, sí hay que contar la historia realmente así como es, aunque podamos lastimar a algunas personas, por ejemplo, en casos como de cuando asesinan a alguien o que son como tan gráficas estas cuestiones, estas historias en las que pues se revictimiza a las víctimas, ¿no? Entonces creo que también eso importa mucho como el ser moderados como periodistas, ¿no? Cuando están contando algo que pues en realidad sea una verdad no objetiva, como dijiste, ¿no? Bien analítica y muy certera. Entonces sí es una lectura recomendada. Y no sé, Juanjo, ¿tú quieres decir una más? Perdón, es que me acordé. Hay una cosa que a los periodistas se supone que nos enseñan, que es a encontrar la nota, ¿no? ¿Qué es lo que es de interés periodístico? Y me hiciste acordarme, ahorita que haces esta reflexión, del caso de un feminicidio que hubo hace unos meses, que publicaron las fotos más horribles sobre esta chica que asesinaron, que el novio mató, y entonces, pues, hasta la CEGOP se tuvo que meter para decirles, no mamen, ¿qué es esto? Claro. Y sancionar a los medios, porque eso no es periodismo. O sea, ni siquiera ya, creo que hasta rebasó la nota roja, ¿no? Que también es un tipo de periodismo como un poco complejo, pero bueno. O el morbo cinismo y que ya veo ya sea alguien de editores o ni siquiera, sino alguien del lado dueño empresarial. Así me lo imagino, pero también cabe aclarar que hay gente que por sí misma hace pendejadas, ¿no? O sea, no todo es de culpar a alguien más, pero diciendo, en ese caso, o por ejemplo, hace poco que hubo un asesinato en un restaurante, también fue una cuestión de feminicidio y que hubo un medio que publicó casi así de, esta es la mesa, casi vete a dar el tour donde pasó. Empezaron a aprovechar. No, o sea, no, qué horror. De hecho, y hubo otros que quisieron ser, o no sé si fue el mismo medio, más sutiles y quisieron aprovecharlo para una cuestión de SEO, lo cual también está bien pinche. ¿Cómo lo hicieron? O sea, el nombre del restaurante, pues obviamente iba a estar muy buscado por las noticias y entonces empezaron a publicar notas del lugar. ¿Qué dices? Ay, o sea, claro, yo no hice nada malo, ¿no? Pues no, güey, pero es muy obvio que está sacando provecho de una tragedia y de algo bien culero, ¿no? Entonces, y que he visto tanto de primera mano como me ha tocado escuchar de quienes de otras personas que han visto de primera mano, como luego es un chingo de pleitos adentro de redacciones, adentro de medios, adentro de empresas que no se dedican o no su centro es ser medios, pero tienen un medio, justo casi como si fuera hacerse de, no sé, de una cosita más en vez de con la responsabilidad que conlleva. Y los pleitos que llega a haber adentro y las insistencias de no hagan coberturas de ese tipo o aprendan a hacer coberturas ya sea con una cuestión, para empezar, más ética en general, ¿no? Con perspectiva de género, con una cuestión de no discriminación hacia nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Y que dices, güey, o sea, está bien pinche que sea de abajo de quienes
surge como la iniciativa en lugar de que la capacitación y las políticas éticas se dicten desde arriba, ¿no? Y dices, güey, está de la chingada porque tienen que nadar contracorriente, ¿no? Es un tema bien complejo, ¿eh? De verdad que bien complejo, porque tiene muchas aristas, o sea, por donde le vean, creo que también estoy muy segura que hay muchos periodistas que trabajan y que están súper amarrados en lo que tienen que decir y bien limitados y les gustaría decir otras cosas o contar las cosas como son y no pueden hacerlo porque todos tenemos que trabajar, ¿no? No los culpo, no los culpo, tampoco los justifico, pero sí es muy complicado este tema. Y Cris, tú ibas a... Sí, al final del día justo juegan diferentes factores entre un modelo de negocios, intereses privados o públicos, la falta del interés, o sea, la falta de conocimiento ante el interés periodístico, cómo se mantienen estos medios, cuánto ganan, qué peligros corre el periodista, etcétera, ¿no? Entonces, sí es complejo, o sea, sí, la verdad es que sí es un tema complejo, porque te metes con temas como la libertad de expresión, la regulación de los medios de comunicación, en fin, o sea, sí es un tema súper difícil. Sin embargo, creo que muchos periodistas cuando logran generarse un nombre, ¿no? Se hacen famosillos, de alguna manera pues sí pueden realizar su trabajo de manera más segura. Sí. No sé si segura, o sea, bueno, segura más o menos, no sé, no creo que sea garantía. No, yo tampoco, por eso Y dije que luego más. sí hay señoros, súper señoros, güey, o sea, que el renombre les hace sentarse más duro en sus sesgos, ¿no? Que también eso, ¿no? O sea, ¿a quién haces famoso? ¿Y por qué? Ese es otro tema. Sí. Pero bueno, siguiente libro. Basta solemnidad. Los señoros tienen demasiados lugares ocupados a lo pendejo, la neta, güey. Correcto. Bien, yo les quiero hablar de uno, antes de desviarnos del tema de los señoros. Este libro se llama El vendedor del silencio. Lo escribió Enrique Serna y precisamente no solamente es la biografía de un periodista mexicano en los años 40, de los 40, 50, 60, sino que también es una novela histórica que pues habla de la política mexicana. El periodista del que habla, o sea, el vendedor del silencio, se llamaba Carlos de Negri. Entonces, a lo largo de 5 años, Enrique Serna empieza a relatar y pues sí, podría decir que es un trabajo de investigación que le ayuda también su esposa a realizarlo y habla acerca de la vida de Carlos de Negri. Entonces, yo creo que es un libro interesante porque precisamente es porque me gusta Enrique Serna y porque además, pues habla precisamente de este periodista que pues tenía ciertos contactos y que pues él vendía, y bueno, no más que vender, creo que llega a un punto en el que saben qué callarse, ¿no? Para ser como tan importantes y como respetados en cierto estrato social, ¿no? Muchos periodistas. Entonces ya no tanto es como lo que dicen, sino lo que se guardan. Y creo que este libro habla mucho de eso. No digo que esté bien, por supuesto que no, porque la información debería de ser, pública, ¿no? Y más en este tipo de funcionarios públicos, de la política y de todo lo que aqueja a los mexicanos, pero entiendo mucho a esta parte de estos periodistas que son como de renombre y que son importantes en ciertas esferas sociales y por qué son como tan cuidados, ¿no? Por este tipo de personajes. Pues sí, no te vaya a pisar la lengua. Así es. Vas, Johnny. Pues quiero comenzar con nada más y nada menos que el buen Gabo. Y por varias razones, pero una muy bonita e importante. Tuve oportunidad bien chida, fue de ir a su casa ahora que estuvieron dejando pasar a leer algunas de sus cartas, o sea, las cartas que recibió. Estuvo bien chido. Sí, Angie fue 2 veces, me llevó la segunda, la primera fue y estaba bien conmovida y la segunda otra vez. Y estaba bien emocionada y obviamente dije, tengo que ir y quiero ir contigo y bla, bla, bla. Y está bien chido. Son los más románticos. Y es ñoños, güey. obvio. Románticamente ñoños. Me encantan. Y está súper bonita la pinche casa, la neta. No podías entrar a toda, nada más era entrar como a una pequeña estancia en la que estaban en Coyoacán, cerca caminando han de ser como unos 20 minutos, yo creo, del estadio de CU, en el Pedregal, en uno de los Pedregales. Pero bueno, el caso es que estuvo muy padre y estaba ahí una nieta de Gabo y estaba el que fue su chofer por 22 años. Y entonces él es como una delicia platicar con él, es el que contaba un montón de cosas
a todos los que estábamos ahí de pronto, o sea, se acercaba con unos, con otros, y sí, pásense, sí pueden pasar hasta acá, o sea, y explicaba que tanto él como la secretaria siguen estando como de lleno, además de que la casa sigue habitada, pues es una casa que funciona como casa. Y fue muy bonito entrar y leer lo que les, o sea, porque siempre uno lee lo que escribe un autor o una autora, ¿no? Pero leer lo que le escriben, pues está bonito. Había cartas de gente famosa en distintos artistas, en distintos rubros. Eran poquitas, o sea, sí te tardas un rato en leerlas, pero digo, de todas las que seguro tiene, pues es una curaduría muy específica. Unas muy padres había del Che Guevara. ¡Wow! ¡Órale! ¿Qué decía? Ajá. No es cierto, perdón, estoy bien idiota. ¿Por qué dije? No, no no estás. La emoción. ¿Quisiste decir de Fidel? Sí, quise decir de Fidel. Sí, güey, sí. O sea, ¿por qué? ¿Por qué mi cabeza? O sea, mi cabeza, obviamente hay una relación ahí semántica por la que obviamente dice eso, pero no, güey, no, es el cansancio, la neta, perdón. Sí, Eran sí muy estoy bien amigos, cansado. ¿no? Fidel y Gabo. Sí, claro. Quisiste Sí. decir Fidel. Por eso yo sí de, wow, Sí, ¿en güey, sí, serio? no, ¿Qué no, 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 decía? no. No te conozco, ya me morí. Había dos de Fidel, bien largas, una como más, un poquito más formal y otra que sí, güey, son unos cuadritos de papel de este tamaño. Estoy haciendo una señal que es una hoja más chiquita que una hoja de, como una hoja esquela, a mano, así, y que están engrapadas y junto está la transcripción, porque no porque no se le entiende, sino porque no te las dejan ver todas, están nada más en un montoncito, pero que tal cual el güey está diciendo, sí, es que ahorita me tienen en un régimen de comida y ejercicio súper acá y no me lo pienso saltar, entonces estoy escribiendo esto ahorita antes de salir, creo que a correr o algo así, y me aseguran que te lo van a hacer llegar, y así, o sea, casi que se agarró la servilleta el güey, pero están bonitas, o sea, como en muchas entrevistas que hay grabadas y escritas, bueno, transcritas con Fidel, que el güey es muy, bueno, era muy, como que se explayaba, o sea, al hablar el cabrón se soltaba y hasta en una dice, ay, perdón por la extensión, güey. Bueno, había del subcomandante Marcos, esa era una serie de varias cartas, había de Bill Clinton también varias, y varias chidas. Había una sección que era como las de, ay, güey, no mames, no váyansela. Estaban las de felicitación de cumpleaños en distintos años, una de Cedillo, una de Fox, una de Calderón, una de Peña Ay, Nieto. qué horror. Sí, Qué horror. ¿No había de AMLO? no, pero, o sea, que yo recuerde no estaba, según nomás eran esas cuatro, porque pues era como una vitrinita en la que tenían las de presidentes, de los cuatro Es que presidentes. todavía no termina AMLO por eso. Cuando ya termine, ya hasta las selfies van a estar ahí. Es que todavía no era presidente. Sí, todavía no, ajá. Y así, entonces, bueno, fue muy bonito y luego entrar a su estudio y estar chismeando sus libros, sus discos, su todo, está bien chido, ¿no? Y Oye, la del Che Guevara. La del Che Guevara, la de Fidel. Escuchen, la del Che Guevara decía, estuve en tu primera comunión, pero no me viste. Atentamente el Che Guevara. Ya me pueden agarrar de bajada bien chido con eso. Es más, esto va a las imágenes de sin contexto del episodio. Voy a poner una imagen del Che, güey. Y así se hacen las fake news. Sí, güey. Ven, mal periodismo. Artículo de Wikipedia mal citando a un podcast de 20 años atrás, güey. Pero ahí dijeron, güey, sí, no mames. Pero Ahí escucha dijeron, 10 segundos debe ser después verdad. donde dice el güey que se equivocó. Pero bueno, Pero ¿cuándo pasó de todo esto? O sea, sigue esa exposición, ya acabó, no tengo información. acabó, si no me equivoco, ayer. Estamos Sí. grabando esto el 17 de agosto, entonces terminó el 16 de agosto. Sí, creo que sí. Pero el chofer, Genovevo, nos contó que estaban considerando, que no es nada confirmado ni seguro, pero que la familia está considerando si mantiene, ya sea lo de las cartas o tal vez no las cartas, porque también nos dio a entender que se las iban a llevar. Hay también ahorita una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo, creo. No quiero equivocarme. Oye, está chido que se hagan ese tipo de exposiciones, ¿no? Porque acerca mucho como a los seguidores de estos autores, precisamente a conocer esta vida de los autores que no conocemos, ¿no? Y creo que es bonito, yo sí siento que es bonito leer las cartas que le escribía a la gente, porque independientemente de que sean famosos o no, o reconocidos, ¿no? Porque es lindo cuando alguien más te cuenta algo bonito de una persona que tú estimas, ¿no? Así lo veo yo. Como, por ejemplo, si me encuentro alguien y me dice, ay, es que Cris es muy buena onda y nos echamos un chisme en el café, bla, bla, pues uno siente bonito, ¿no? Porque están hablando padre de la persona que a ti te cae bien. Entonces, sí, creo que está padre. Y aunque había algunas muy protocolarias o de invitar, por ejemplo, varias de cuando ya había ganado el Nobel, no forzosamente reciente, pero ya era ganador del premio Nobel, que eran como de, güey, pues nos encantaría tenerlo a usted en esto, porque pues el prestigio de usted y lo que representa usted y todo.
Y, o sea, no están malas, pero a mí me gustaban mucho más cosas. Por ejemplo, había una de Robert Redford de, güey, gracias por recibirnos en tu casa, está bien chido, ya tengo tu libro traducido, muchas gracias, salúdame a tu esposa y quiero volver para que comamos, algo así, ¿no? O sea, dices, güey, o sea, cosas que lo humanizan más, como esta figura lejana, Claro. está bien chido. Y no, perdón, está en el de arte moderno. Es que, o sea, me confundí por los pinches, por güey, otra vez. Ya ven, porque está muy enamorado y como fue con su bizcochito, por eso. El Museo de Arte Moderno es el que está en Chapú, ¿no? Ajá. Y está Ahí cerca de chida. Antropología. Ujú. Sí, está muy padre. También recomendada, esa sí sigue. Y bueno, sigue un rato. Seguramente si esto lo escuchan en un año ya no va a estar, ¿verdad? Pero bueno, es una universidad de Texas la que como que tiene un archivo de cosas de Gabo. Y entonces tengo entendido que se van a llevar también las cartas o algunas. El caso es que este señor Genovevo, el chofer de Gabo por 22 años, nos contaba que están considerando mantener la casa abierta, tal vez le cambien las exposiciones, o sea, todavía es un plan en veremos, un día a la semana. Ah, estaría La padre. cosa es que como pues viven ahí, pues sí está Sí, pues como, pues sí es como, güey, es como tener gente en tu pinche casa, ¿no? En tu jardín. Sí, tiene suficientes puertas, o sea, si hay un pedo de seguridad a final de cuentas, de que entre gente a tu algún casa, loco. así a lo güey, ajá, también, ¿no? La onda de fanatismos locos, que también es un pedo. Y pues hasta por comodidad, ¿no? Entonces entiende el respeto La güey, no mames, sí, privacidad. hay gente, sí, y vimos gente que va y entonces ya quiere empezar casi casi a agarrar las cosas, güey, espérate, ve las cosas, no mames, no, o sea, es como, bájenle 2 rayitas, o sea, que tuvo que decirles, no, ese libro no se puede abrir, por ejemplo, ¿no? Un libro que tienen de unas cosas de Picasso y así, o sea, güey, tranquilos, pero bueno, estuvo muy bonito, o sea, estar en su estudio es como, wow, y pues hablando de él, pues además de escritor, su formación y chamba de periodista, pues hay un montón de libros bien chidos de él. Yo sé que Steph ama 100 años de soledad, entonces vamos a hablar de 100 años de soledad, Ay, pero pues es el que todo el mundo ay. ubicamos, es su obra más famosa a final de cuentas, pero siempre ando recomendando aquí en el podcast, ya lo saben, los 12 cuentos peregrinos, que Angie me contaba que su edición creo que solo dice 12 cuentos o los cuentos peregrinos, algo así. Es una edición más Hay viejita, una o que sea, dice los cuentos peregrinos. de cereza, entonces sí. Que dices que, o sea, yo siempre lo había oído con el 12 cuentos peregrinos, pero tiene muchos menos años de que lo empecé a ubicar el libro. Y entonces es como de, mira, o sea, hasta en eso hicieron algún cambiecín, ¿no? Y, y leer suyo, o sea, lo que he leído de él me ha agradado mucho. Me falta mucho más. Justo estoy pensando a ver si este año o a inicios del próximo ya leo 100 años de soledad, porque tengo ahí mi libro que me regaló también Angie, porque pues, es su novela favorita. Eh, Me pero, por ejemplo, hay encantan. cosas como Relato de un náufrago. O sea, por ejemplo, porque también, ¿no? Esta idea de, Gabriel García Márquez, el premio Nobel, el autor de Cien años de soledad, como que mucha gente que, si quienes nos escuchan nunca lo han leído, no es algo que suelan leer, o simplemente tengan como la idea prejuiciosa, no en un sentido negativo hacia quien escucha, sino nada más este prejuicio de antes de saber, ya estoy como predispuesta a que no me vaya a gustar porque Claro. X, pues sí pasa mucho, ¿no? Como que, si se ganó el premio Nobel, seguro es algo de hueva, ¿no? Y es uno de los premios Nobel que se me hace más bonito en literatura, porque justo Gabo, una de las cosas que más hacía era realismo mágico. Y los géneros más especulativos, menos orientados a la realidad, llevan unos 150, 200 años de desprestigio, cuando por mucho tiempo fueron la norma. Entonces, que se le premie y que se le reconozca a alguien que producía textos de este tipo, no todos, pero está bien chido. Y otros libros, por ejemplo, Relato de un náufrago, es súper cortito, te lo puedes echar en una tarde y justo es más más como un relato periodístico. Está otro de sus muy famosos y que además tiene una serie que acaban de sacar en Prime, si no me equivoco, es Noticias de un secuestro, ¿A que poco? igual acaba de salir y creo que está pasando medio desapercibida, pero, o sea, como que sí la está viendo mucha gente, pero al mismo tiempo no está siendo como el tema de plática, ¿no? Oh, sí. Y pues está basado, o sea, ese es otro libro que si bien tiene momentos o el estilo de escritura tiene cosas como noveladas, está basado en realidad, no es ficción. Eso está padre. Entonces son algunos de los libros suyos, pero por ejemplo, o sea, El coronel no tiene quien describa, es otro muy, muy ágil de leer. En general, no hacía novelas, si bien tiene algunos textos largos, los textos de Gabo no son particularmente largos y creo que es un autor al que es fácil entrarle
y que tiene tanto variedad de ficción y no ficción para lo que queramos leer. Entonces, eso está bien chido. Y pues esa es mi primera recomendación y me eché un chingo hablando de eso, pero es que La Casa de Gabo es amor. Y Lo la Expo de valía Gabo, la pena. sí, si la abren ya les contaremos en el Twitter del podcast, si se hace esto de que vuelva a estar abierta o algo así, para que se den una vuelta. Yeah, sí, porque yo no sabía, me hubiera gustado ir y sacar unas fotitos y unas historias y así hubiera estado. Ven, eso deberían de poner en el grupo, en vez de poner, ¿ya leíste tu tarea? Pongan, va a haber tal exposición. Ay, Deberíamos poner caray. ambas Yo creo que cosas. hay mínimos, ¿no? O sea, si ya lees, entonces ya podemos pasar al siguiente tema. Ay, qué mala onda. Muy bien, el siguiente libro es de un señor también que se llama Jorge Cepeda Patterson, que es un periodista mexicano. Ha dirigido varios medios de comunicación pues que conocemos, como El Universal, por ejemplo, también, sin embargo, y escribió varias novelas. Estos son libros de ficción. Hay una que se llama Los Corruptores, que es yo he leído Los Corruptores y Milena o El fémur más bello del mundo. Esas dos son las novelas que he leído, pero hay uno más que llama Los Usurpadores, y si no me falla mi memoria, los tres están protagonizados como por el mismo periodista. Obviamente es una historia sobre un periodista que tiene que resolver como un crimen, básicamente. Entonces, es una lectura muy light, o sea, es como una clase de thriller son 4 personajes, el principal es un periodista y hay una chava que es un interés romántico y sus 2 cuates, ¿no? Básicamente. Y sucede un asesinato y entonces están escapando de varias cosas y tienen que resolverlo porque, no sé, son policías, periodistas o algo por el estilo. Están buenos, o sea, de Los Corruptores me lo encontré un día. ¿Te acuerdas de esos, como islas que luego traían libros de segunda mano ahí en la facultad? Me costó así, no sé, 50 pesos el libro, una cosa así. Lo siguen editando, obviamente, pero pues ese era de segunda mano y dije, se ve bueno. Y está muy entretenido. Te intenta un poco contar por supuestas peripecias que tienen que pasar los periodistas. Yo mucho traslado siento que este tipo de personajes están basados en lo que quisiera hacer el periodista que lo esté escribiendo. Puedo estar equivocada, eso es una percepción totalmente personal, claro. pero así lo siento, o sea, siento que el protagonista es justo el autor y pues además la hace así de casi superhéroe, ¿no? O sea, hace cosas que difícilmente podría sobrevivir a eso en un contexto real. Entonces, obviamente la novela ocurre en México, en la Ciudad de México específicamente, entonces está entretenida, son esas 3. Tanto Los Corruptores como Milena o El fémur más bello del mundo están así como si trasladaras una película palomera a un libro, básicamente. O sea, él tiene varios trabajos periodísticos y es conocido y escribe en El País y tiene varias columnas y etcétera. Pues ya es bastante reconocido el hombre. Pero bueno, si te vas de viaje y te dan ganas de agarrar un libro como para la vacación, estos podrían ser unos buenos libros para la vacación. No son larguillos, o sea, son más de 350 páginas, una cosa así, pero son muy fáciles de leer. Se escucha igual bueno. Sí, Como dices. Están buenos. Es una buena recomendación. ¿Qué otras nos traen? Bien, la verdad tenía ganas porque no sé si podamos ponerlo en el club de lectura, porque sé que no van a votar por él. Pero la verdad tenía muchas ganas. ¿Qué vas a leer? Pues es que las que quiero leer no votan, pero bueno. Pon las dos que sí llama... Esa es una buena recomendación. Es una buena recomendación. Bueno, se llama Tokyo Vice. Es un libro que escribió un periodista americano que se llama Jake Adelstein. Y bueno, lo que narra aquí en este libro es una especie de autobiografía, pero no es como de su vida. O sea, la narración que hay en el libro es de cómo él es americano, se va a vivir a Tokio y empieza a trabajar en uno de los periódicos más importantes que hay allá. Entonces, para empezar, es el primer extranjero que empieza a trabajar en este periódico. Y después, pues tiene como pequeñas notas, ¿no? Al principio como periodista empieza a escribir sobre, pues, pequeños robos, sobre un poco de delincuencia, y poco a poco se empieza a sumergir en un mundo, en el bajo mundo de Lampa,
y empieza a tener notas sobre la yakuza y empieza a platicar cómo es que se empieza a involucrar con la yakuza, con la mafia japonesa, y al mismo tiempo a tener relación con la policía. Entonces, lo que a mí siempre me han gustado estas historias pues, de la mafia, y porque me gusta mucho cómo hay periodistas que logran tener como esta dualidad, que me parece súper peligroso, porque totalmente que lo es, pero cómo logran tener esta dualidad en ser, no es que sean parte de la mafia porque no lo son, pero cómo la mafia permite que ellos entren para Claro, sí. contarles ciertas cosas y que no les hagan daño, porque está muy cabrón. O sea, digo, qué, qué valor el poder estar hablando con algún mafioso, sea algún narco o algún mafioso de la yakuza, el que sea, y saber que pues te vas a ir a tu casita para después escribir lo que te platicaron, y también la relación que tiene con el cuerpo de policía. Entonces, el hecho de cómo empieza a platicar esta vida que los extranjeros o que tal vez nosotros desde fuera podríamos ver a un Tokio así como muy iluminado, muy bonito, y él empieza a contar como toda esta historia oscura que no se platica, y también mucho de la explotación sexual que existe, de muchas mujeres extranjeras que llegan como al turismo y que la yakuza secuestra, por ejemplo, y que pues no les queda otra más que quedarse allá porque no hay quien las ayude. Entonces su vida corre riesgo durante un tiempo porque la mafia pues no les gustó a algunos personajes, cosas que publicó, y pues me parece que es un libro que es emocionante. O sea, digo, como se cuenta y todo, creo que es emocionante y que valdría la pena leerlo, porque igual nos enseña como un mundo completamente diferente al que se vive aquí en Latinoamérica, porque precisamente en Tokio y esta cultura tiene otras tradiciones que pues son completamente diferentes a las nuestras. Entonces creo que sería una buena recomendación, no sé si se pueda, que tal vez para el club de lectura. Suena bien, ¿eh? O sea, te toca en octubre, ¿no? Qué buena Sí. onda, creo que sí. Podemos hacerlo. Sí, suena chido. O sea, fíjate que, o sea, porque ñoño y nada más cuando vi que se llamaba Tokio, y aparte Tokyo Vice, obviamente este juego de referencia a Miami Vice, Sí. a cosas del mundo subterráneo del crimen, y con un póster color neón. Yo sabía nada más de la serie en HBO porque me salía cada rato. Y como sale el güey que se me acaba de olvidar su nombre, pues de Baby Driver y de Bajo la Misma Estrella. Ay, a ver, te digo cómo se llama. Sí, siempre se me olvida el nombre de ese güey. Pero bueno, como sabes ese güey, dije, pues es buen actor. Luego fue justo cuando creo que a él le salió también un pinche escándalo de que es Se culerín. llama Ansel Elgort, ¿no? Ese güey. Le salió, creo que salió un escándalo de que el güey también es culerín. No sé en qué, no investigué más, y entonces se me quitaron un poquito las ganas de verla por el momento, pero después la quiero ver. Y ahorita con lo que me dices, pues igual y leer el libro, y si lo pones para el club, voy a votar por él. A menos que pongas uno más chido en la otra opción. Rífate. No, pero suena bien chido, ¿eh? Y esto que dices de ese balance, ¿no? En estar ahí dentro y fuera es peculiar. Obviamente les conviene a veces, o sea, queramos o no, a veces es de la percepción nada más, a veces sí hay una intención, pero hay cierta romantización a veces de. Sí. Y luego, en particular, la mafia yakuza, güey, a veces o sea, casi te o sea, desde el extranjero luego los pintan casi como santos, ¿no? Como, es que esos sí son honorables, güey. Dices, no mames, son una bola de culeros que también hacen chingo de chingaderas. Claro. Hace 1000 años dejaron de ser todos honorables. O sea, güey, dices, o sea, además están sumergidos, o sea, son parte de una cultura súper racista, súper xenófoba, súper clasista y misógina. Exacto, sí, súper machista, ¿no? Entonces, ¿qué dices, güey? Ahora, que tiene sus bondades, sí, pero que creo que a veces se exalta lo extranjero como exótico y perfecto, sí, y casi virginal, y es como, y honorable, es como, güey, no, o sea. Son unos criminales más. Ajá. Que digo, al final yo creo que hay que ver. Sí, yo creo que, es que miren, yo creo que es algo bien difícil porque igual platicando así como, hay otra serie que me gusta mucho, es un podcast que se llama El Chapo y habla precisamente, es la historia de un fixer. Aquí en México le llaman, bueno, no sé si en todo el mundo, pero se les llama fixer a los periodistas que pueden estar igual como, no conviviendo, pero a los que se les da información. Mira, entonces, no sabía. Me gustan estas historias porque es una dualidad tremenda y yo creo que uno tiene que tener la cabeza bien fría como para estar por ejemplo, que estés entrevistando a alguien y que se agarren a balazos, ¿no? Pero al final yo creo que mucha gente los ve como igual aquí en México o en partes de Colombia como al narco porque les ha dado muchas cosas como escuelas, justo cosas,
que el gobierno no da, entonces los ven así como dices, ¿no? Como los santos, Sí. como los buenos, Claro, los es que nos esta dan imagen cosas. de Robin Hood, ¿no? De Exacto, pero al se final joden yo al creo que gobierno que nos jode y nos dan. sí, pero al final yo pienso que, ok, sí hacen eso, pero no dejan de ser criminales que lastiman a otras personas. Entonces, sin que debe ser algo muy cañón para que no perdamos como ese punto de vista, ¿no? De que, güey, pues sí ayudarán a esa comunidad, ¿no? Pero, pues el desmadre que se está haciendo en otras partes del país o cómo torturan a otra gente inocente, no deja de estar culero porque a otros les pongan una escuela. Entonces, yo creo que eso es bien interesante en todas las historias que tengan que ver como con el crimen organizado, ya sea aquí en Latinoamérica o en Asia, ¿no? Pero sí existe esta diferencia, como dices, ¿no? Que al final, como siempre vemos historias de los narcos de Colombia o en Brasil o así, pues lo tenemos muy alejado de lo que pasa en Tokio y no deja de ser también como algo interesante porque es desconocido, pues, y podría ser como esa palabra que usaste, exótica. Sí, que luego conlleva cierto racismo también, ¿no? A veces, o sea, es el clásico, ¿no? Sí. De cómo te describe la belleza exótica, güey. Estás nomás hablando de quien no es blanco, güey. O también como por los tatuajes, ¿no? Por como con este flow que trae como esta mafia que están todos así como en sus sacos tatuados, que no se les ven Sí, los tatuajes o... fíjate que me recordaste una historia que nos contaron en la carrera, no me acuerdo qué periodista fue, nada más recuerdo que fue en Colombia durante uno de los momentos más álgidos del conflicto con las FARC. Eh, Digo, es un tema distinto a las mafias, pero nada más por lo que mencionabas de justo, ¿no? De estar ahí, por ejemplo, y que empiece una balacera o algo así. Nos contaban que había un periodista, o dos, algo así, que consiguieron entrevistar a alguien de las FARC, ¿no? Entonces, pues fue todo un pedo y así de llega hasta este punto y aquí te recogemos y luego un viaje por metiéndose entre a la montañas sierra, y ¿no? sí, ajá, y todo eso, ¿no? Y que ya que está ahí con ellos, que él en su relato dice que pues, siempre muy amables, tal vez con ciertas precauciones, tal vez algunos desconfiados, pero que en general un trato amigable, y que creo que varias veces, o que no sé si les gustaba, la verdad, no recuerdo cómo y por qué se da la relación. Podemos investigar un poquito más, tal vez para ver quién fue y entonces que tengamos más contexto, pero el punto es que estando ahí un día, ni siquiera sé si haciendo entrevistas o nada más, pues un rato viviendo ahí, pues los días que estuvo, oye en la radio que tienen las noticias, porque obviamente están escuchando que se reporta, y, ay, nos acabamos de enterar, o sigue la búsqueda o algo así, por periodista fulanito de tal, secuestrado por las FARC, emitieron un comunicado y así, y que el güey sí se sacó de onda, ¿no? Así como, ¿qué pedo, no? O sea, Ese soy yo. ya estábamos de cuates, o sea, que ya me detiene. Y no sé si también, no me acuerdo nuevamente si dice algo, si nada más le notan la cara de susto o de sacado de onda. El caso es que le explican, no, güey, tranqui. Básicamente dijimos que te secuestramos para que no nos ataquen ahorita porque pues estás, o sea, una especie de escudo humano. Porque Sí. mientras estés aquí no van a hacernos nada, entonces tú así estás a salvo, ahorita estamos tranquilos nosotros también y ya cuando te vayas, pues ya lo que tú quieras decir, ya no sé en cómo quedó, ¿no? Pero dije, güey, o sea, está bien peculiar cómo ya hasta se sabían cómo manejar esas cosas, ¿no? Que seguro esas dinámicas de distintas maneras en todo el mundo, en todo se da, ¿no? Pero me recordaste esa Sí. historia y pues la quise contar ya que estamos hablando de periodismo y demás. O sea, es que está muy cabrón porque digo, imagínate, tú vas a una entrevista y de repente en cualquier momento pueden llegar o no precisamente no van a llegar a balacear el lugar porque si no, pues se armaría un desmadre con el gobierno, ¿no? Porque llegaron y pudiste salir herido. Ay, Así, qué horror. mataron a Gabo. No, De qué hecho, no sé si mal. haya sido con Gabo, ¿eh? O sea, de verdad no me acuerdo qué periodista fue, nada más fue en esa época. Pero suena chido tu libro. A todos los que nos están escuchando, por favor, Tokyo Vice para octubre, voten por él. Por favor, ponlo, no se te olvide. Es importante. Porque además parece que lo vas a leer y nos emociona mucho. Sí, ay, sí me emociona. No sé si traen más libros o quieren Sí, que... yo traigo dos más y quiero aprovechar justo el contexto que están diciendo de Venga, el uy. momento en el que justo el periodista tiene acceso a este tipo de experiencias, información, pues sí, con grupos que pueden ser peligrosos o que tienen ciertas fuentes de personas que se supone que están ahí metidas también. Entonces, justo mientras hablamos aquí, creo que hubo escándalo
en la mañana de esta periodista que seguramente conocen, que es Anabel Hernández, Ay. que ha escrito un montón de libros en diferentes sexenios, no nada más en este, sino en todos los anteriores, pero desafortunadamente, la neta es que yo he leído nada más fragmentos de ella y sus reportajes, o sea, nunca me he puesto a leer un libro entero, porque desde hace mucho tiempo sí me contaron, así fuentes cercanas, como ella dice, sus fuentes cercanas, yo tengo mi fuente de los deseos, pero ella siempre hace eso, es que la fuente al interior de no sé dónde, es que yo tengo una fuente en no sé dónde, y obviamente como parte del trabajo periodístico, en teoría, si tienes una fuente que no quiere darse a conocer, pues tú tienes todo el derecho de no, o sea, Claro. de no mantenerla en el revelarla. anonimato, claro, y pues te puedes inventar fuentes en todos lados. Entonces, el problema de esta señora es justo eso, que periodistas que han trabajado con ella en otros tiempos, es como, pues sí, ella dice que tiene contactos acá y allá y por acullá, y pues la neta no. Seguramente sí tiene algunos, y seguramente mucho de lo que escribe es cierto, pero también mucho de lo que escribe no es cierto. Y tiende mucho a adornar como todo el asunto periodístico que ella se supone que investiga o que cuenta con información. O sea, pondría su trabajo periodístico en un porcentaje dudoso, porque sí tiene mucha habilidad para narrar las cosas de manera, o sea, con elementos de ficción. No digo que no la lean, está bien, o sea, y tiene su carrera y tiene micros en todos lados y genera controversia y saca chisme y etcétera, pero léanla con pinzas, ¿no? O sea, como pensando en que algo de lo que ella dice es cierto y otra parte de lo que dice no es necesariamente cierto. Sí, O sea, no lo digo yo. O sea, esta es lo dice la información ciencia. lo dice la ciencia. No, esto es, o sea, por una parte es información que cuando yo trabajé con periodistas me comentaron, y por el otro lado es como que en el ámbito en donde yo estoy chambeando, te das cuenta que las cosas las inventa. Es como, eso nunca pasó, señora, no invente, yo estuve ahí. Ya, O sea, siéntese, señora. no, Sí. eso no pasó, ¿sabes? No sé cuál es tu fuente, no sé quién te inventa cosas, o ¿En por qué qué confías, multiverso lo viste? ajá, o por qué confías en esta fuente que te inventa cosas. O sea, igual y ella muy confiada dice, no, sí, es una fuente fidedigna, y la realidad es que la están engañando, o sea, no lo sé. Yo creo que está muy cabrón eso que dices, porque ella siempre se vende así, ¿no? Como una súper investigadora y periodista de investigación aparte. O sea, yo soy una periodista de investigación, nadie me va a ver la cara y lo que yo estoy diciendo es totalmente real. Y así como dice Chris, ¿no? Porque tengo una fuente. Entonces creo que es bien interesante porque ella se vende así y yo creo que todos, por más preparados que estemos y por más investigación que hagamos, podemos equivocarnos por confiar precisamente en alguna fuente o porque algo no salió bien, pero todos, o sea, nadie está exento de que la fuente mienta o de que la investigación no vaya como por ese camino. Y creo que ella siempre se las da de que la investigación es la super investigadora y pues... Que ella es no. la poseedora de la verdad, lo que comentábamos Sí. al principio, ¿no? Y la verdad es que también me acuerdo que ha habido periodistas independientes que la han señalado de que no. O sea, de que quién sabe de dónde sacó eso, pero la realidad no fue así, o que la está adornando demasiado. Y ese es el problema de ella. Y afortunado, desgraciadamente, no lo sé. Pues sí, justo tiene mucho micro y pues, ya la editan de faul y tiene columnas en varios medios, etcétera. Entonces, ojo, cuidado con ese tipo de narrativa, porque yo creo que es un excelente ejercicio que todas las personas que tengamos capacidad creativa, si queremos escribir, escribamos, y si ahí tenemos la oportunidad de publicar, publiquemos, pero pues básicamente que seamos honestos, ¿no? Así de, esto es ficción, güey. O sea, la neta, esto me lo inventé, pero, pero pues sí, justo tener como algo de cuidado con algunas investigaciones. Creo que ella es un muy buen ejemplo de cuando el periodismo se puede salir de control y pues rosa, o sea, donde se difumina más bien la línea entre la ficción y la no ficción. Ay, este está bueno. Sí, la señora es un caso interesante. Y precisamente por lo que platicábamos al principio, ¿no? Ese sería una clase de periodismo que habría que revisar 2 veces, no compartirlo así como luego, nada más por ver el título. Y interesante, ¿no? Porque hay mucha gente que pues tal vez comenzaron bien, pero en algún momento se corrompieron por, no sé,
cuántas sumas de Por dinero. ganar Eso la también es nota, interesante. güey. Sí, O sea, Claro. por sobresalir y ganar la nota. Anabel Hernández, no nos odies y danos dinero, patrocínanos. Tienes mucho. Ven a dar tu réplica. Ah. Defiéndete. Y Anabel Hernández, güey, ni los topo. Bueno, siguiente recomendación. Traigo 3 de volada, a diferencia de la de Gabo que fue súper alargada, que son muy distintos y creo que todos bien chidos. Y el primero es el que estuvimos leyendo todo este mes de agosto, que es Voces de Chernobyl de Svetlana Alexievich, o como se pronuncia, bielorrusa, que se dedica mucho de sus textos, han dado voz, como muchos periodistas hacen, a personas que de otra manera no serían escuchadas y que vale mucho pues no es la pena, ¿no? Más bien el tiempo, el esfuerzo, escucharles, leerles y demás, ¿no? En el caso de Voces de Chernobyl, pues conocer los efectos para la población civil, en su mayoría rural, en su mayoría bielorrusa o belorrusa, no sé cómo se llama, que pues todo lo que pasó, ¿no? Si quieren, todavía deben estar las grabaciones de los spaces por si no pudieron entrar. Dependiendo de cómo andemos de tiempos, cuando escuchen esto, tal vez todavía estemos por hacer un space más de este libro, no estoy seguro, ya Chris nos dirá. Ya saben que estamos viajando, ustedes nos escuchan en nuestro futuro y nosotros somos su pasado, pero está bien bonito eso. Pero en general ella tiene varias obras que todas son muy crudas y todas son de situaciones que han afectado a poblaciones enteras, ¿no? Como La guerra no tiene rostro de mujer, o sea, captura muy padre, y padre por decirlo de una manera estoy siendo con palabras súper superficiales, de manera muy responsable, humana, conmovedora, a veces desgarradora, historias que lo son también, ¿no? Entonces, pues totalmente recomendable. Svetlana, ganadora también de Premio Nobel de Literatura, creo que de 2017, si no me equivoco. 2015. Entonces, 15, gracias. Casi. Entonces, bueno, recomendadísima. Otra es un clásico que muy probablemente han escuchado, por lo menos el nombre de la película, que es el mismo nombre del libro, que es Todos los hombres del presidente. Está escrito por Bob Woodward, si no me equivoco, y Bernstein, no me acuerdo su nombre de pila. Es un libro que también ha llegado a tener como ya un estatus mítico. Y la película ha tenido mucho que ver con ello, porque, o sea, sí es una realidad que el Washington Post era un medio muy golpeado desde el poder, o sea, el editor Ben Bradley tenía roces, por ejemplo, con el FBI. Bueno, también Hoover en el FBI estaba súper paranoico y además era súper chantajista con un montón de gente y tenía archivos de un montón de banda para chantajear, ¿no? O sea, era culero el güey. O sea, sobre una agencia federal como si fuera su policía secreta, cosas que eso era, está bien culero, güey. De hecho, me sorprende lo rápido y que mucho ha sido gracias a la industria del entretenimiento que el FBI se ha desprendido de la imagen que tenía y de lo que era en muy pocos años, pocas décadas después de Hoover. Y ahorita se le ve como, sí, esta agencia súper, o sea, sí es una agencia seria y se hacen cosas de investigación bien y todo, pero sus orígenes están nefastos y la manera en la que los maneja este cabrón está peor. Pero bueno, Ben Bradley, editor del Washington Post, y desde que era periodista también tuvo roces ahí y todo. Y él era editor cuando Woodward y Bernstein investigaron y publicaron un montón de notas y reportajes de el caso de Watergate. Ahora, sí había una investigación del FBI. Por ejemplo, si ustedes solo han visto la peli, es muy buena, es una peli padrísima, la verdad está muy bien armada. Es la con este hombre Robert Redford y Dustin Hoffman. No, la estoy confundiendo. Sí. El caso es que hay mucha percepción de como que casi estos dos güeyes fueron lo único que logró que se destapara todo el caso de Watergate para que terminara renunciando a Nixon de la presidencia, bla, bla, bla. Sí fueron importantes, obviamente. Sí hubo presión ejercida desde la misma población a que las investigaciones fueran por ciertos lados que tal vez estaban omitiendo o ignorando hasta que se publicaban, claro, y una de las funciones de la prensa es esa, revelar cosas que están escondidas o es uno de los ideales, ¿no? Y que muchas veces se hace, otras no, otras veces les sigue faltando porque no hay el acceso, porque justo quienes no quieren que se destapen cosas obviamente lo van a tapar muy bien. Pero bueno, trata el libro es una compilación, sí trae un hilo conductor,
y es una compilación de, primero son muchas notas hasta breves que salían o sea, no eran como primeras planas ni nada, ¿no? Así de página 12, güey, un pequeño pedazo en una columna sobre en qué va este caso, ¿no? Pero es todo ese caso junto con más narrativa que hila todo de parte de los autores y ya más contenido que tal vez no salió publicado en el periódico por cuestiones de espacio, por cuestiones de ediciones editoriales, etcétera, etcétera. Está bueno, está padre. Y si pueden ver la peli, también véanla, pero ambas cosas como que se complementan muy bien. No, la peli, de hecho, el final es un poco abrupto, o sea, queda claro en qué acaba, y luego ya las consecuencias, pero es obvio que en la vida de ellos, digamos que el momento en el que acaba, o sea, antes de la última escena de la película en la que ellos se están dando cuenta casi que los están espiando, obviamente en la realidad todavía pasó un montón de cosas más, o sea, faltaba mucho tiempo para que se diera por concluido el asunto. De hecho, investigaciones hubo hasta después de la renuncia de Nixon, ¿no? Pero bueno, ese es el segundo. Y el tercero que les quería recomendar es de Manuel Mejido, que se llama El Camino de un Reportero. Él fue reportero del Excelsior, muy ahora sí que de la vieja guardia. Para quienes les gustan tomar bandos, él estaba en el bando opuesto al de Scherer cuando fue todo la bronca del Excelsior en su momento contra la presidencia y ya no les vamos a vender papel y bla, bla, bla. A la verga, me voy a ir a hacer proceso, bye. Sí, y este güey era muy, también, o sea, desde por posturas seguro políticas hasta de cómo llevar el periódico, pues este güey, es obvio que en muchos lados se dan las fricciones entre empleados y jefes, ¿no? Entonces, pues estaba muy en desacuerdo en cosas de cómo llevaba la línea Scherer y su equipo. Pero bueno, el libro está bien padre, es uno de los que yo creo que más disfruté de la carrera, de los que sí leí en la carrera. El güey narra cómo se convirtió en periodista, básicamente. O sea, sin una formación académica, un periodismo de oficio aprendido. O sea, yo sé que, como decías hace rato, ¿no, Chris? Todas las chambas se aprenden a final cuentas en la chamba, ¿no? Aprendes a trabajar trabajando. La preparación académica sirve para otras cosas, ayuda a ser más crítico o debería ayudar para ello, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que se hacen, unas se siguen haciendo y se han hecho por mucho tiempo así, otras cada vez las va captando y copiando más el sistema académico, pero que se aprenden pues haciéndolas, ¿no? Ya después se forma un plan de estudios y una formación teórica, bla, bla, bla. Pero pues este güey te cuenta cómo, no recuerdo por qué, pero conoce a un periodista y se le acerca y básicamente le dice que él quiere hacer de lo que él está haciendo, que le pareció interesante. Y el otro güey le dice, va, en tal dirección a tal hora mañana tienes que estar, si no estás en puntual, te vas a la verga, básicamente. Y pues ahí está, y empieza a aprender. Y entonces son varias, es autobiográfico y cabría como crónicas, aunque no es formal, o bueno, también la crónica es un género de opinión y muy libre, ¿no? Pero al final de cuentas es un libro en el que te cuenta, o sea, son sus memorias, ¿no? Y entonces te cuenta de distintos momentos en los que él hizo coberturas y todo lo que implicaba, y estaba interesante hasta ver la diferencia, pues hasta por tecnología, ¿no? Tener que estar haciendo una cobertura de guerra y llegar, o sea, ya que toma todas sus notas y todo, tener que llegar al hotel a transcribir y a enviar por Telex y ver que le contesta el medio, porque aparte ya va a ser el cierre y tiene que mandarlo a tiempo y bla, 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 o sea, cositas así. Cosas como estuvo, si no me equivoco, creo que es en la Guerra de los 6 días. Ahorita les confirmo, pero si no me equivoco es en ella, en la que también este güey está con el ejército del Estado de Israel y pues hace su cobertura, varios días sale a hacer notas y todo, en uno de esos lo están llevando a una base, algo así, y en el camino él oye unas explosiones, porque hubo un bombardeo sobre bases militares y depósitos de armamento y demás de bando opuesto, ¿no? Él en sus notas escribe, güey, para que tuvieran o sea, ya con su colmillo, también, ¿no? Él se está vendiendo también como la gran caca, está chido, pero pues no dejó de creerle, ¿no? O sea, que él dice, güey, para que cayeran así o sea, para que sea una explosión tan fuerte como la que vimos es porque cayeron directo, o sea, no fue de roce, o sea, sí le apuntaron a bases con estas cosas, ¿no? Estos almacenes y demás. Dice, y para que tengan ese nivel de presión con la tecnología actual y todo, es porque tienen que saber exactamente dónde estén. Y para que lo sepan es porque tienen a alguien adentro del ejército de sus enemigos, ¿no? Y entonces eso redactó.
el ejército le tenía que revisar lo que él mandaba a México antes de que lo mandara. Y le censuraron todo eso de que había alguien y todo. Y dice, y efectivamente le atiné. Años después salió que quién era el güey, porque fue considerado como héroe de guerra y todo, porque sí había un espía, que es el que les había pasado, y entonces mi conclusión era súper lógica, y por eso no me dejaron mandarla, porque era cierta, ¿no? Y así de, güey, eso es una, pero hay otras en las que creo que en unos Panamericanos, o no me acuerdo, o si fueron Olímpicos, aquí en el 68, la verdad no me acuerdo en dónde, pero que está en una tienda, y él entra a comprar en una pinche tiendita, así X, ¿no? Así como si fuera al Oxxo ahorita, bueno, no, porque había más cosas, había ropa. Y entran dos güeyes de traje, súper altos y mamones y así, y le dicen que por favor se espere ahí, revisan el lugar, y entra Eisenhower, que era presidente y estaba pues visitando por los juegos, y entra y dice, no mames, no me la puedo perder, y que se le logra acercar y le dice que si le puede hacer una pregunta. Ah, Eisenhower no traía cambio y se quería comprar una guayabera. Y entonces se la paga en chinga y le dice, muchas gracias, o cuánto le debo, algo así. Nada más una pregunta le puedo hacer, soy periodista. Y el otro, ahora le va una. Ya no me acuerdo ni qué le pregunta, pero esa oportunidad de, güey, lo tengo aquí, lo que sea que le pregunte va a ser chido, o sea, hasta si desayunó, a dónde va a ir a comer, güey. Y así, entonces, Manuel Mejido, El camino del reportero, déjenles confirmo si es El camino del periodista o del reportero, pero es muy buen libro, El camino de un reportero, perdón. No, de un reportero, Manuel Mejido, es muy ameno, la lectura es muy ágil y muy agradable. Entonces, ese es recomendado. Creo que es mi última o penúltima recomendada de hoy. Y ese se escuchó bueno también. Sí, porque también yo sé que ya se nos está yendo el tiempo. Correcto, ya se nos está casi terminando y Puebla nos va a matar. Yo nada más traigo 2 menciones más, súper rápidas. Una es Juan Villoro, que seguramente me saltaron. Si lo ubican. Pues gracias. Sí, adiós. Juan Villoro, que yo leí una crónica que me parece también muy interesante porque son sobre el terremoto de 8.8 que se dio en 2010 en Chile, que sí estuvo bastante aterrador, y él andaba por allá, pero al mismo tiempo se le acordó que del terremoto del 85, entonces hace como una crónica de ambos terremotos y de las tragedias alrededor de las personas y rescata justo las voces de estas, pues sí, de las víctimas de un desastre natural que también seguramente tiene mucho que ver con negligencia de las autoridades y etcétera. Es un librito muy corto y su crónica así... sí te da miedo pensar que vives, en el caso de los que vivimos en la Ciudad de México, o si vives en Guerrero, o si vives en Oaxaca, o si vives en Michoacán, sabes que te puede pegar un temblor en cualquier momento y sí, es bastante aterrador. Y ya el último, Héctor Aguilar Camín, que la verdad es que a mí me cae bastante mal. Tiene varias novelas de ficción que están buenas. O sea, también habla de periodistas que hacen cosas, pero por ahí leí Morir en el Golfo, que es larga, pero está buena y no es difícil de leer y te habla mucho del contexto de la política mexicana. Y el otro es La Guerra de Galio, que tengo pendiente, que es un libro también muy largo, pero, insisto, escribe el tipo muy bien y te narra muy bien el proceso sociopolítico de México contemporáneo, o sea, no sé, 60, 70, 80, ¿no? A través de la narrativa de una novela. Esos están buenos. La verdad es que, insisto, a mí, la neta, el güey me caga, pero escribe bien. Vas, Steph. Yo el último. Este es el que habíamos dicho de el periodista que mencionó Chris al principio, que es Kapuscinski. Se llama Ébano. Y este libro trata acerca de las experiencias que él tiene cuando visita África. Entonces, desafortunadamente, por todo lo que ocurre en África, él, bueno, nunca está como en tipo hoteles, ni anda en la pachanga, ni en las piscinas. No, está como en el continente y empieza a pasar como muchas cosas como cualquier poblador más. Entonces ocurren cosas como que presencia golpes de estado, se enferma, está en comunidades que practican, por ejemplo, como brujería y que entierran a los cadáveres cerca de cosechas. O sea, empieza a haber muchas cosas de pobreza, de enfermedad, y él, pues como se enferma también, y empieza a pasar como lo que viven pues las personas en África, ¿no? Entonces, de alguna manera yo creo que este libro puede acercarnos y darnos una mirada de lo que sucede en el continente fuera de lo que se puede ver como un periodista que nada más está como cubriendo una nota, ¿no? Porque él está mucho tiempo allá sumergido como un
pues como un habitante más, ¿no? Entonces, digo, pasan cosas que pues están muy, muy gachas, ¿no? Como un golpe de estado, por ejemplo, casi lo atropella un elefante, o sea, le ocurren así como muchas cosas que pareciera que son como muy extrañas, pero que, o como en el libro que leímos el mes anterior de Los Pasos Perdidos, que en la historia hay un golpe de estado, pero pues acá es real, o sea, lo está viviendo. Entonces se da cuenta como llega a hacer como, no amistad, pero a hacer como relación con varios ministros, se da cuenta de los robos que hacen súper fuertes, de cómo la gente vive en la pobreza y que aún así los políticos se siguen enriqueciendo. Entonces yo creo que es una mirada bien interesante hacia el continente y que nosotros podemos acercarnos pues a lo que está pasando allá, de una manera honesta, honesta, y pues no como en viajes y lujos y así, ¿no? Sino como una persona que vive allá y que pues está sufriendo y padeciendo todas estas realidades, ¿no? De las enfermedades, que no hay medicamentos y todo, ¿no? Lo que ocurre, y creo que de alguna manera nos serviría como para hacer un poco más de conciencia de lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Kapuscinski, mis respetos, Era un señor, así, me quito el Rifado. sombrero, sí. Y además escribía muy Sí, chido. totalmente. Léanlo, por favor. Yo traigo el último también mío, que más bien es a la autora Dale. en general, pero todo lo suyo. Estaba pensando en Aprendiendo a Vivir y Lazos de Familia de Clarice Lispector. Clarice Lispector fue novelista, cuentista, pero también fue periodista y reportera en Brasil. Y pues para no hacer mucho tiempo nada más, de verdad todo lo que lean de ella es muy bonito. Su manera de escribir, yo sé que siempre, es que todo lo que me gusta lo escribo así, pero su manera de escribir era muy genuina, creo, o sea, muy transparente a veces. Cuando habla cosas de ella, no está, o sea, balancea muy bien. No es que no cuente cosas trágicas o no es que no haya a veces drama en algo de lo que cuenta, pero no se queda hundida en el drama y ya trae ese tono todo el texto, por ejemplo, si eso incluye, ni tampoco es de pura, o sea, ni tampoco es como un gozo superficial si al principio contó algo bonito. No, o sea, cada cosa le va dando su lugar y no parece o no se percibe, al menos así me pasa a mí a leerla, como que quiera dar una impresión de algo. Es como que simplemente es y escribe lo que quiere escribir y lo dice y tan, ¿no? Y eso está bien padre. Y sus lecturas, hay unas que son muy ágiles, hay unas que un poquito menos, no por tanto por el estilo, sino porque los temas pueden ser muy duros, pero pues les recomiendo Lazos de Familia y Aprendiendo a Vivir, pero en general hay colecciones de todas sus novelas, de todos sus cuentos, de todas, bueno, justo Aprendiendo a Vivir es mucho de lo que publicó en su columna en 2 periódicos distintos. Entonces esa es mi última recomendación de hoy, Clarice Lispector. La verdad es que agradezco mucho que hayas traído a otra mujer a este podcast en esta ocasión, porque pues yo traje a una mujer y hablé mal de ella, entonces. Bueno, traje a Svetlana y a Clarice, que están Sí, chidas. exacto. Muchas gracias. Sí, la verdad es que sí, Svetlana está muy cabrona. No fue muy sonoro de su parte. Discúlpenme, pero pues no puedo. No, pues también hay, oye, pues también es como esta gente que casi quiere endiosar a la causa que sea que pertenezca o defienda, no significa que no por eso no puede haber gente culera, ¿no? O que sea, no haya cosas malas. Ajá, y pues básicamente les estoy recomendando libros que ya leí, pues ni modo que haga. Pues ya, por ahora creo que es todo. Vayan a votar por los libros que vamos a publicar. Ya saben que hay una tendencia siempre, así que por favor voten por Tokyo Vice para octubre. Y escúchenos, recomienden por favor el podcast y compártanos mucho para que llegue a más personas que quieran igual disfrutar de la lectura y un momento ameno con nuestras carcajadas. Que por cierto, en las fechas que esto va a salir, creo que ya va a estar la votación o recién acabamos de anunciar el de septiembre. Seguramente sí, correcto. Sí. Y todavía creo que sí nos va a dar tiempo de un space más de Svetlana, de Voces de Chernobyl. Está fuerte. Hay unos pasajes muy duros acerca de, pues sí, lo que describió hace ratito Johnny. Entonces, vamos a comentarlo juntos. No se lo pierdan. Síganos en todas nuestras redes, ya se la saben, @librospatodos y Libros para la Banda Podcast en Facebook e Instagram, en donde evidentemente no he publicado. Pero no importa, aquí seguimos. Muchas gracias por escuchar. Bye. Bye. Bueno, chao. Libros para la Banda. Hasta que la lectura nos alcance. Por Cris, Steph y Juanjo. Edición y producción por Steph Rosas.